El que fue crucificado ha resucitado. Esas palabras resuenan con un eco eterno por cuanto Jesús vive, y Él vive para siempre. Hermanos, esta es una verdad medular de la fe cristiana. Tanto así que el apóstol Pablo reconoció que sin resurrección no tendríamos ningún evangelio. El apóstol le dijo a los corintios: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo dice, hermanos, que no habría fe, que la fe sería una cuestión vacía, no tendría trascendencia alguna, sería simplemente un mito, una creencia sin ningún efecto y ya. Pablo va más allá y nos lleva a ver las profundas implicaciones de la resurrección. Él dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, sin resurrección no existiría la fe cristiana. Hermanos, en la resurrección o sobre la resurrección depende nuestra fe. Si hay resurrección, debe haber fe. Si no hay resurrección, la fe es una cuestión vana y sin sentido. Y Pablo dice: comamos y bebamos. En otras palabras, no hay propósito alguna en esta vida. La vida sería un completo sinsentido sin la resurrección. No habría razón para vivir. Daríamos vuelo, ¿verdad?, a los placeres de la carne, porque diríamos: esto es lo único que tenemos, y después no hay nada más. Honraríamos, ¿verdad?, lo que dice Celia Cruz en su canción. Sería un carnaval. Pensaríamos que ese es el propósito de la vida y ya, morimos, desaparecemos. ¿Qué importa? Pero hermanos, Pablo reconoce que la resurrección lo cambia todo, que da sentido, que da significado, que da propósito a nuestra vida, que viene a traer una revolución de lo que pensamos acerca de este mundo, de los valores de este mundo, de lo que significa el Evangelio. Hay resurrección y Jesucristo nos lo demuestra. Y puesto que hay resurrección, hay vida y esperanza. De hecho, la resurrección coloca a Jesús en un lugar único en su clase, sin competencia alguna y sin una categoría en la cual podamos igualarlo. Formen delante de Cristo a los hombres más fuertes y poderosos en la historia del mundo: Alejandro Magno, Nerón, el emperador, Gengis Khan en Mongolia, Napoleón Bonaparte, Hitler, Stalin, Winston Churchill, Mao Zedong, todos ellos influyentes, poderosos, pero ¿saben algo, hermanos? Están muertos, pero Jesús vive. Tomen a los líderes de las religiones más importantes. Tomemos a Moisés para el judaísmo. Tomemos a Siddhartha Gautama o el Buda para el budismo. Tomemos a Mahoma para el Islam. Todos ellos están muertos, pero Cristo vive. Así pues, el mismo Rey que vimos sufrir y morir en Marcos capítulo 15, resucitó del sepulcro en Marcos capítulo 16. Este es el clímax del Evangelio. Y en más de un sentido, también el clímax de la historia humana. Porque el conflicto que se está resolviendo con este final en el Evangelio no es solamente el conflicto de la historia que encontramos en el Evangelio, es el conflicto de la historia humana. Y la gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer con la muerte? ¿Qué esperanza puede haber, hermanos, si hay muerte? Los poetas, los escritores, los filósofos
Muchas personas han reflexionado en este hecho. Y muchos, ¿verdad?, que no eran cristianos, que jamás escucharon de la fe cristiana, o otros que la escucharon y la rechazaron con toda su alma, llegaron a esta conclusión: no vale la pena vivir, mejor es estar muerto, porque esta vida no tiene propósito. Y muchas personas, hermanos, siguen pensando de la misma manera, porque no les ha brillado, no han entendido las implicaciones de cómo nos habla este mensaje al pensar que una persona entre millones y millones y millones de personas en la historia humana se levantó de un sepulcro. Este es el clímax, entonces, también de la historia humana. Con la resurrección de Jesús se nos presenta el remedio divino para la muerte. La muerte que entró al mundo por el pecado del primer Adán se ve desplazada ahora por la obediencia del segundo Adán, Jesucristo. El pozo oscuro de la condición humana, las hambrunas, las guerras y las pestes hacen que, por contraste, podamos observar mejor la esperanza, la inmortalidad a la que nos llama nuestro sol de justicia, nuestro Señor Jesús. Ahora bien, por ser un evento tan importante y con tanta revelación, es mi deseo, hermanos, que podamos apreciar mejor su significado, el cual se nos presenta de modo implícito en el Evangelio. Si leemos los 8 versículos que tenemos aquí, encontramos un hecho, encontramos una realidad, pero no se nos interpreta aquí cuál es el significado y cuáles son las implicaciones de esa realidad. ¿Dónde se interpretan esas cosas, hermanos? Más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de los apóstoles, se nos explica cuáles son los efectos, el impacto, las implicaciones de esto mismo que encontramos en el Evangelio según Marcos. Así que tenemos nosotros la tarea de interpretar lo que ocurre allí a través de una revelación posterior. Dicho de otra manera, Dios espera que nos esforcemos en pensar qué significa la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que nos revela la resurrección del Señor? Yo sé que he utilizado varias veces esa pregunta, ¿verdad? Pero creo que es necesario que volvamos a ver este pasaje con una pregunta muy similar. ¿Qué es lo que nos revela? Lo vimos en la cruz. ¿Qué es lo que nos revela la muerte del Señor? ¿Qué es lo que nos revela la sepultura? Ahora vamos a preguntar, ¿qué es lo que nos revela la resurrección del Señor? Tratemos de pasar, hermanos, primero por lo que es más obvio, más evidente en el pasaje, y luego vamos a buscar profundizar más. ¿Qué nos revela la resurrección de Jesús? En primer lugar, a través de los testigos oculares que encontramos aquí, se nos revela que el Señor realmente resucitó. Versículo 1 nos dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y recuerden que Marcos nos había dicho que estas fueron las mismas mujeres que estuvieron presentes mirando de lejos en la cruz y que estuvieron presentes también cuando el Señor fue sepultado. Ellas lo siguieron todo el tiempo, hasta este punto. Quieren ir ahora, ¿verdad?, a visitarlo, a rendir tributo a través de estas especias aromáticas, ungirlo con ellas, y ellas van a ser los primeros testigos oculares de este glorioso evento. Ellas lo habían seguido y servido, nos dijo Marcos ya en el capítulo 15, y Dios les concede el privilegio de ser las primeras en oír y comprobar y dar testimonio, además, como les encarga el ángel, de la resurrección de Jesús. Ellas se habían esperado a que pasara la celebración del día de reposo.
Ahora pueden comprar las especias, ¿verdad?, para honrar al Señor en el sepulcro. No tenían idea de que el Señor estaba vivo. Pero el pasaje, hermanos, nos recuerda que el Señor honra a los que le honran. Y así les concede a estas mujeres ese privilegio de ser testigos de su resurrección. Ahora, sabemos que son tres y tenemos sus nombres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. ¿Hay alguna importancia que fueran tres testigos? Yo creo que sí, aunque al final sabemos por el Nuevo Testamento que los testigos fueron muchísimos más. Pablo nos habla de los 12, en 1 Corintios capítulo 15. Pablo nos habla de un momento en el que el Señor se apareció vivo a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, probablemente si quisiéramos hacer un conteo, tendríamos que decir que fueron 600 personas o quizá más los que podemos identificar como testigos oculares de la resurrección de Cristo. Pero todo comienza, hermanos, por estas tres mujeres. Y la ley ordenaba, ¿verdad?, que hubiera 2 o 3 testigos para dar fe de un hecho. Aquí tenemos a 3 mujeres más un ángel, ¿verdad?, si lo vamos a contar a él también como alguien que da testimonio de la resurrección. Probablemente el testimonio de ellas sería menospreciado en su sociedad, pero no para con Dios. Tanto así que el ángel les encarga y les dice: vayan, anúncienles a los discípulos y a Pedro que el Señor resucitó, que Él va a ir delante de ustedes a Galilea, como Él lo había dicho. La presencia de testigos oculares como estas mujeres con nombre y apellido nos dice que se trató de un evento real. ¿Qué interés tendrían 3 mujeres comunes, ordinarias, practicantes del judaísmo, en fabricar una gran mentira si nosotros pensáramos que ese es el caso? Ninguno. ¿Por qué arriesgarse? ¿Y por qué arriesgar su vida con una noticia semejante, con algo que sería tomado como una locura por la gente? Ninguno, hermanos. Su motivo era desinteresado. Ellas no esperaban encontrar eso. Ellas esperaban encontrar al Señor en el sepulcro. En resumen, entonces, estos testigos nos revelan que el Señor realmente resucitó y Dios les concede ese privilegio a ellas de llevar el primer informe de su resurrección. En segundo lugar, el pasaje nos dice el momento en que ocurre esto. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Parece una referencia de paso, el primer día de la semana, pero no lo es. Hermanos, y esto quedó tan grabado en la conciencia de la iglesia, fue tal la repercusión que tuvo que Cristo hubiera resucitado el primer día de la semana, que ¿qué es lo que hacemos ahora el primer día de la semana? Nos reunimos para adorar a Dios, teniendo como el evento central en nuestra reunión la resurrección de Cristo. Por 2000 años, hermanos, en la historia de la iglesia. Aunque ha habido ciertas diferencias en cuanto al concepto, qué es lo que significa este día, si había que celebrar el sábado además del domingo, como algunos objetaron o empezaron a decir desde algún principio, todos los cristianos en 2000 años, en cualquier tradición de la iglesia, se han reunido el día domingo. Y eso tiene que venir por una razón. ¿Cómo es que cambió el día de adoración, que era el 7º día de la semana, el día de reposo, al primer día? Hermanos, algo entendió la iglesia, algo entendieron los apóstoles al reflexionar en el momento en el que Cristo había resucitado. Dios desde el principio, en la creación misma, estableció un patrón en el tiempo y la adoración. 6 días trabajamos, un día descansamos. De manera similar, hermanos, lo que hizo Cristo fue trabajar hasta alcanzar el reposo. Podemos decir de manera figurada que la obra en su vida, ¿verdad?, hasta su muerte y su resurrección,
fueron esos 6 días hasta que se levanta en un día nuevo, estableciendo para nosotros un nuevo día de adoración, el primer día de la semana, que llamamos domingo o que llamamos también el día del Señor. ¿Qué refleja la resurrección de Cristo el primer día de la semana? Es una pregunta que va más allá de lo que alcanzo a explicar en este momento, pero déjenme resumirlo de esta manera: una nueva creación y redención del pecado. La resurrección de Cristo el primer día de la semana revela una nueva creación y redención del pecado. Piénsenlo así: si la primera obra de la creación tuvo que inaugurarse y celebrarse con un nuevo día, un día santificado, un día que Dios bendijo, un día que Dios separó, así esta nueva creación requiere un nuevo día. ¿Y cómo podemos saber que es una nueva creación? Hermanos, el cuerpo con el que Cristo resucitó es la evidencia de la nueva creación. Cuando vemos en los evangelios que el Señor resucitó a diferentes personas, por ejemplo, lo vimos, Marcos capítulo 5, el Señor resucita a la hija de Jairo, el Señor resucita al hijo de la viuda de Naín en otro evangelio, el Señor resucita a Lázaro, Juan capítulo 11. ¿Qué creen que pasó con ellos después? Murieron otra vez, murieron 2 veces. Una anomalía, claro está. Pero el cuerpo con el que el Señor resucitó no puede morir, porque pertenece a otra creación. Es el mismo cuerpo de Jesús, las personas lo reconocieron de esa manera, pero la clase ahora de la que participa ese cuerpo es una clase indestructible, el poder de una vida nueva. Cristo es evidencia de esa nueva creación. Pero además, así como Dios había ordenado en el Antiguo Testamento que Israel guardara ese día por 2 motivos. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el 7º día reposó. Dios había dado otro motivo. Deuteronomio capítulo 5, el Señor dice en la repetición de la ley que Israel debía guardar ese mandamiento, porque Dios los había sacado de Egipto. Creación y redención. Es lo mismo, hermanos, que encontramos el primer día de la semana. Una nueva creación. Esto es más grande todavía. Por eso requiere un nuevo día. Y redención. Redención de nuestros pecados y una redención que se va a consumar cuando Cristo haga nuevos cielos y tierra nueva. Hay más que eso, ¿verdad? Pero quiero ser breve en ese punto. De esa manera, el primer día de la semana nos revela una nueva creación y la redención del pecado. Vamos más adelante en el pasaje. Las mujeres que acuden a la tumba dicen entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Lo tercero que tenemos aquí entonces es, hermanos, la aparición de un ángel y su respectivo anuncio. ¿Qué nos revela, verdad, este evento en la resurrección de Cristo? El hecho de que aparezca un ángel y dé un anuncio. Es un mensaje divino y es un mensaje revelador. Las mujeres vieron la piedra removida, que Marcos agrega, ¿verdad?, que era muy grande. Ellas no iban a poder quitar la piedra con sus propias fuerzas. Pero lo que encuentran dentro del sepulcro, un sepulcro vacío, porque el Señor no está ahí, pero es a un misterioso joven, sentado al lado derecho,
cubierto de una larga ropa blanca, a quien podemos identificar como un ángel. ¿Cuál es la tarea de los ángeles, hermanos? Porque no vemos a los ángeles apareciéndose en todo momento en la Biblia. Vemos a los ángeles apareciéndose en momentos muy específicos, en intervenciones directas de Dios, en que queda patente que es Él el que está haciendo algo. El ángel está presente para traer un mensaje de parte de Dios, para otorgar una revelación divina y mostrar que este es un evento único en la historia. Cuando los ángeles aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo hacen en momentos en los que la revelación de Dios avanza ciertos pasos, en momentos en los que Dios está mostrando más acerca de su plan. Los ángeles, por ejemplo, que destruyen Sodoma y Gomorra y libran a Lot. Los ángeles que defienden a Eliseo de los sirios cuando él ora por su siervo y el Señor abre los ojos de su siervo y ve a los ángeles alrededor. El ángel que protege a Daniel y le da revelaciones acerca de eventos por venir. ¿O qué tal de los ángeles que sirvieron al Señor en el desierto? Marcos nos había mencionado eso en el capítulo 1. O también Gabriel, a quien se identifica por nombre, el que anunció el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Los ángeles aparecen en momentos especiales. Una confirmación, ¿verdad?, de que este es un mensaje de parte de Dios, pero también de que este es un evento único. Ahora, ¿cuál es el anuncio del ángel? Él dice, versículo 6, no os asustéis. Claro, es la respuesta natural, ¿verdad? Cuando alguien ve a un ser resplandeciente que no pueden identificar como un ser humano. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. El anuncio consiste entonces en la resurrección de Jesús, que el mismo que había sido crucificado, el mismo que vieron morir de lejos aquellas mujeres, ahora había resucitado. Y ellas podían cerciorarse, ¿verdad? Y el ángel les dice, las invita a que comprueben que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Además, el ángel les dice que lo digan a los discípulos y vayan a encontrarse con Jesús en Galilea. Esto es algo que el Señor había dicho en Marcos 14, 28. El Señor Jesús dijo así: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, como para un nuevo comienzo, ¿verdad? Y desde allí comisionar a sus discípulos hasta los confines de la tierra. Pero fue un ángel entonces el encargado de llevar este primer anuncio, para demostrar, hermanos, que era un evento único y que esta era una revelación divina, para dejar eso en claro. En cuarto lugar, pasando a otro punto, y aquí ya vamos a ir un poquito más abstracto, ya no solamente considerando lo que tenemos aquí, sino más allá, ¿verdad? El contexto más amplio de las Escrituras y de lo que esta doctrina nos enseña. ¿Qué nos revela la resurrección de Jesús? El cumplimiento de las Escrituras. Vimos eso en su muerte, vimos eso en su sepultura, lo mismo encontramos en su resurrección. Pablo nos dice, haciendo su anuncio a los corintios, que el Señor resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aunque no podemos abarcar, hermanos, todo, porque hay un contexto impresionante en el Antiguo Testamento acerca del tercer día. No lo vamos a ver aquí, voy a mencionar una sola referencia, pero con esto les quiero decir que cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, no está pensando en un solo versículo, está pensando en muchas porciones o en muchos patrones que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Pero vamos a un texto clarísimo
que fue citado por los apóstoles para interpretar la resurrección de Cristo. Esto es Salmo 16. Salmo 16. Salmo 16, versículo 9 al versículo 11. Nos dice el Salmo: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuál es el asunto con este salmo? ¿Quién lo escribió, hermanos? David. Y el apóstol Pedro nos va a decir, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, que David no resucitó. Que Pedro dice, se os puede decir libremente acerca del patriarca David, que él murió, el rey murió. Entonces, esta promesa, no dejarás mi alma en el Seol, de alguien que se levanta del sepulcro, no puede ser de David, tiene que ser de alguien más. Así lo interpreta Pedro, y dice que David, siendo profeta, vio de antemano la resurrección de Cristo y habló acerca de él, que su alma no fue dejada en el Seol. Esto es, hermanos, en otras palabras, déjenme expresarlo de esta manera. Esta declaración del versículo 9 al 11 son palabras de Cristo, pero puestas en la boca de alguien más. Palabras que dijo David, pero palabras que Cristo estaba diciendo. Esta era la confianza del Señor. El versículo nos lleva, ¿verdad?, esta sección al corazón de Cristo. Cristo pudo morir confiado, Cristo pudo morir con gozo, después, ¿verdad?, de toda la tribulación que había de por medio, de la angustia, de ser objeto de la ira de Dios. Había confianza en el corazón de Cristo. Porque, ¿qué creen, hermanos? Cuando él leía estos textos, él sabía que esos textos estaban hablando de él. Cuando Cristo leía las Escrituras, él se veía a sí mismo en las Escrituras y decía, Padre, esto es lo que me has prometido. Podía decir cosas como esas. Esta era la confianza del Señor, que Dios había prometido que su alma no iba a quedar en el Seol. Además, Cristo lo expresó de otra manera, ¿verdad?, en otro evangelio. Él dijo que tenía poder para poner su vida y poder para volverla a tomar. Pero estas son entonces palabras de Cristo. ¿Y qué nos dice esa promesa? No dejarás mi alma en el Seol. Cristo no iba a permanecer en el sepulcro, en otras palabras, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo preservado milagrosamente hasta que su alma volviera a reunirse con su cuerpo y resucitara para participar de una nueva creación. Pero además nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el Señor, después de resucitar, 40 días enseñándole a sus apóstoles, ¿verdad?, asciende a la diestra del Padre. El gozo prometido como recompensa para el Dios hombre. Este es el cumplimiento de las Escrituras entonces. La resurrección ya había sido anunciada de antemano. Les repito, esta solamente es una referencia, pero hay muchísimas más para hablar acerca de esto. Lo que es claro es que Cristo cumplió con lo que los profetas habían anunciado. Él se levantó de entre los muertos. En quinto lugar, hermanos, avanzando más aquí, habíamos hablado de cómo Cristo tiene dos estados. Un estado de humillación, ¿verdad?, un movimiento descendente. Comienza su nacimiento, su vida, sus sufrimientos, su sepulcro. Hasta allí desciende el Señor, ¿verdad?, al sepulcro. Pero ahora con la resurrección comienza un movimiento ascendente, el cual identificamos como el estado de su exaltación.
Cristo se humilló, ¿verdad? Y ahora va a ser exaltado hasta lo sumo. La resurrección es el principio de esa exaltación. En el Evangelio según Marcos vimos esa escena desoladora en la cruz. Cristo queda abandonado por todos, sus propios apóstoles, por la gente que estaba pasando allí, por el concilio, el Sanedrín, por Pilato, incluso las autoridades romanas, los soldados que se están burlando de él, e incluso llega a experimentar el abandono de Dios. Si la historia hubiera terminado así, hermanos, no habría esperanza. Sería una historia simplemente de humillación. Pero así como Cristo se humilló hasta el sepulcro, así fue vindicado al tercer día y Dios lo resucitó. Así lo había dicho el profeta Isaías. Escuchen estas palabras. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como recompensa, ¿verdad?, para Cristo en su naturaleza humana, él ve ahora esa resurrección y junto con esa resurrección su ascensión posterior. Lo que nos enseña, hermanos, que Cristo es declarado como el Rey y Señor, como el Rey y Señor. Eso es lo que aprendemos con la exaltación de Cristo, que ese mismo que sufrió, el Mesías prometido, Dios lo ha declarado como Rey y como Señor. Es cierto, Jesús, ¿verdad?, siempre ha sido Rey, una persona con dos naturalezas. Su naturaleza divina siempre estuvo reinando. Pero el hecho, hermanos, de que Cristo es Rey no quedó tan patente como hasta el momento de la resurrección. Un anuncio público de parte de Dios con el que Él nos está diciendo: mi Hijo amado es el Señor, es el Cristo, es el Rey que he puesto sobre todas las cosas. Y por eso, ¿verdad?, Pablo puede decir en Filipenses capítulo 2 que toda rodilla se doblará delante de Cristo, el Señor. Por último, hermanos, en sexto lugar, antes de pasar a las aplicaciones, la resurrección de Cristo nos revela que su sacrificio fue acepto y que Él triunfó sobre la muerte. Su sacrificio fue recibido por Dios y Él triunfó sobre la muerte. La resurrección de Cristo es la evidencia de que la muerte de Cristo en rescate por nosotros fue un sacrificio agradable al Padre. Por eso, ¿verdad?, Cristo no solo recibe la vida entre los muertos, sino también el pueblo que el Padre le entrega. Y por eso Cristo pudo decir cosas como: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad para reunir a su pueblo como el único mediador entre Dios y los hombres. El sacrificio de Cristo fue bien recibido por el Señor como un olor fragante. La resurrección de Cristo nos demuestra de modo inconfundible el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre quien tenía el imperio de la muerte. ¿Cuándo ocurrió ese triunfo? Noten bien esa distinción: en la cruz. Así lo dice la Escritura. La cruz es en realidad un triunfo. ¿Qué es la resurrección entonces? La declaración pública, universal, cósmica, no solo a los hombres, sino también a los ángeles, de que Cristo ha triunfado sobre la muerte y sobre el enemigo de nuestras almas, sobre Satanás, el que tenía el imperio de la muerte. Cristo lo destrona. Entonces, Cristo le quita esa autoridad de la que Satanás se había apoderado cuando Adán, nuestro padre, cayó. Y eso es lo que declara su resurrección: un sacrificio acepto y el triunfo sobre la muerte. Terminemos entonces, hermanos, con algunas aplicaciones de esta verdad. Y aquí quiero ser de nueva cuenta conciso. Hay muchísimo que aprendemos de la resurrección.
Tenemos todas las cartas de los apóstoles, como les decía, para aprender más de cuáles son las implicaciones de esta doctrina. Pero quiero dar aquí simplemente 3 aplicaciones de la resurrección de Cristo. Y la primera es, hermanos, que la resurrección de Cristo nos llama a aplicar de nuevo nuestra fe en el Señor Jesús y en su resurrección. La resurrección no es un mito, no es una leyenda y no es tampoco una fabricación. Es un evento histórico presenciado por personas comunes con nombre y apellido, ordinarias, tal como nosotros. El sepulcro vacío permanece siendo una de las mayores evidencias de la fe cristiana. Claro que fue un evento sobrenatural, pero eso no quita nada de su gloria, sino que es más bien la gloria de ese evento lo que nos lleva a la fe. Como les decía, hermanos, no podemos separar la resurrección, lo vemos en el mensaje del apóstol Pablo, del evangelio. Si quitamos la resurrección, no tenemos evangelio. Sin resurrección no hay fe. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 10? ¿Qué es parte de lo que hay que creer? Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto es indispensable entonces, creer y confesar que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, resucitó. Yo recuerdo, hermanos, cuando el Señor me salvó, oyendo una predicación acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Fue un domingo de resurrección. Y recuerdo bien esto. Hubo 2, 3 cosas que entendí y nada más. Yo no sabía bien de la conversión, yo no había sido instruido, llevaba como 2 meses apenas asistiendo a una iglesia, pero entendí esto. Cristo había muerto por mí y yo era un gran pecador, Él me había perdonado. Y entendí también esto, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y esa idea, hermanos, se apoderó de mí. Porque yo tenía mucho temor de la muerte, tenía pesadillas, me levantaba por las noches con sudoración, temblando, pensando qué va a ser de mi vida, qué va a pasar después de la muerte. Pero cuando pude ver, por la gracia de Dios, que el Señor resucitó, esa pregunta se contestó. Porque automáticamente la respuesta se vuelve, si yo lo sigo a Él, Él también me va a resucitar. Así como Él resucitó. Hermanos, esto es el núcleo de nuestra fe. Y algo en lo que debemos, ¿verdad?, una y otra vez aplicar nuestra fe sobre esto mismo, sobre este mismo evangelio, sobre este mismo Señor resucitado. En segundo lugar, segunda aplicación, resolvamos, hermanos, servir a Cristo de todo corazón y demos testimonio de su resurrección. Si Cristo estuviera muerto, tendríamos derecho de presentar un servicio frío y muerto. La vida de Jesús sería un mero ejemplo y nada más. Pero Cristo está vivo y Él es nuestro Señor y Rey. Y por tanto, hermanos, esta verdad nos enseña también cómo debemos adorar. Yo les decía hace un momento, piensen en las otras religiones. El budismo se basa en una persona que murió. El Islam se basa en una persona que murió. El cristianismo se basa en una persona que murió, pero que resucitó, que está viva y que está reinando ahora en este mismo momento. La pregunta es entonces, ¿cómo podremos ser fríos? ¿Cómo podremos servir a un Salvador vivo? Con una actitud frívola, como si estuviéramos muertos. Hermanos, es la resurrección lo que le imprime a nuestra religión ese carácter de gozo, de alabanza, de banquete, de festividad. Así deberíamos ser los cristianos, reflejando, hermanos, lo que trae la resurrección. ¿Cómo se ve, verdad, cuando llegamos a una iglesia? Todos están vestidos exactamente el mismo color, el mismo corte de falda, la misma corbata, traen todos los hermanos el mismo saco,
Y no digo que se vean mal, ¿verdad? Pero actúan de la misma manera, fríos, están cantando en voz baja, no se mueven, ¿verdad? Parece que la consigna no solo es no se muevan, sino lo contrario, quédense bien quietecitos. No corresponde, hermanos, la actitud de un aguafiestas, déjenme decirlo así, a lo que yo encuentro en la resurrección. Porque la resurrección es una buena noticia, porque la resurrección es un motivo de gozo, de salir gritando a las calles y decir: Jesús resucitó, hay esperanza, tú puedes ser salvo de tus pecados, puedes enfrentarte a la muerte con gozo si crees en este mismo Salvador. Hay una actitud que corresponde a esta verdad. Y yo creo que es una actitud que estas mujeres entendieron bien. Habían entendido algo antes, porque lo habían seguido y lo habían servido con sus propios bienes. Pero estoy seguro que después de esto, su actitud se revolucionó todavía más. Unámonos, hermanos, a las mujeres en el Evangelio para ser testigos con ellas. Que nos llene el temblor y el espanto de ver el sepulcro vacío, de pensar qué es lo que está pasando aquí, de sentir que todos nuestros valores y lo que conocemos de la realidad es conmovido por un evento glorioso. Pero que esto abra paso al gozo y a las alabanzas, a la confesión de un Salvador que está vivo. Por último, hermanos, en tercer lugar, con esto termino. Abracemos de todo corazón la esperanza de la resurrección para vida eterna que hallamos solo en unión con Cristo. Y aquí quiero ser bien claro. Si tú no has sido unido a Cristo por la fe, vas a experimentar una resurrección en la segunda venida de Cristo. Pero esa resurrección será para condenación y para juicio. Todos los cuerpos se levantarán del polvo, absolutamente todos. Pero van a tener dos destinos diferentes. Unos van a ser levantados para juicio y condenación, otros van a ser levantados para vida eterna. Así que esto que voy a decir ahora, si no has sido unido a Cristo, no es para ti en este momento, pero puede serlo si lo abrazas por la fe. Si dices: yo quiero esa misma esperanza, yo quiero que Cristo mismo sea mi esperanza. Pero hermanos, ustedes que han sido unidos a Cristo, qué gozo pueden tener ya. Por más que la enfermedad y la muerte afecten nuestros cuerpos aquí, o como leíamos en la confesión en esta mañana, aunque vengan inundaciones, aunque vengan tormentas sobre nuestra vida, aunque se intensifique el ataque de Satanás sobre nuestras almas, aunque los deseos de este mundo empiecen a proliferar, se multipliquen y se publiciten en cualquier lugar, aunque la fuerza de la incredulidad combata en nuestra mente también con la fe, y digamos como ese hombre en el Evangelio: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Hermanos, podemos estar completamente seguros de esta esperanza que nada ni nadie nos puede quitar. Cristo vendrá por nosotros y nos resucitará para estar siempre con Él. El apóstol Pablo dice: aliéntense unos a otros con estas palabras. ¿Qué aliento, hermanos, puede ser? Incluso en el momento de una persecución contra el cristianismo, decir: nos vamos a reunir allá, vamos a estar juntos, el Señor va a levantar este cuerpo, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job, y aún desecha mi carne, con mis ojos he de ver a Dios, lo veré por mí mismo. Esa es la esperanza, hermanos, que se nos ofrece en el Evangelio. Y esa es la esperanza, como digo, que podrías tener tú, amigo, amiga, si no has creído todavía y pusieras tu fe en Cristo. Una esperanza que da propósito, un propósito trascendente a tu vida, un sentido que este mundo no te puede dar. Búscalo en donde quieras. Háblame del placer que tú quieras, de las drogas más potentes, de aquí, allá, el dinero, la fama, lo que tú quieras.
pero al final vas a tener que enfrentarte a la muerte. ¿Y quién te podrá librar de eso? Pues esa es la buena noticia, que Jesucristo, el único que ha resucitado, es el único también que puede ofrecernos una esperanza que va más allá de la muerte. Oremos. Señor, Dios nuestro, te damos gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos hablas con tanta claridad, con tanta esperanza, con tanto consuelo y ánimo para nuestras almas. Te rogamos, Señor, que nos des una mayor fe para abrazar más esta realidad, este hecho, Señor, que no depende de nosotros, pero que podamos verlo con más claridad. Y esto, Señor, esta realidad del Cristo resucitado, siga impactando nuestra vida, que nuestro amor por ti, Señor, sea más grande, nuestro servicio más abnegado, más entregado, que nuestras quejas, Señor, se vuelvan contentamiento al confesar, Padre, que tu Hijo se ha levantado entre los muertos y con Él también nosotros seremos levantados algún día. Señor, permítenos ahora también, te ruego, celebrar esta esperanza que tenemos en el Evangelio a través de los elementos de la ordenanza. Pedimos que tú bendigas, que tú santifiques, Señor, ahora mismo el pan y la copa para que podamos comer y beber para tu gloria y recordar, Señor, la esperanza que tenemos en Cristo. Perdona, Señor, tú nuestros pecados. No tengas en cuenta, Señor, nuestras ofensas, nuestras transgresiones. Mira tu pacto y mira tu Hijo. Míralo, Señor, resucitado como la evidencia, la demostración de esa justificación que hemos recibido con su muerte. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.